4 de noviembre del año 2022. Son las 9:16 y en este momento le corresponde el turno para hacer su comentario a nuestro compañero y coordinador José Luis Mendoza y Cervantes. Muchas gracias, Nayib. Mi saludo para ti, para todos los compañeros en cabina. Esta estación Z101 que, como siempre, nos da la oportunidad de aprovechar esta plataforma inmejorable para amplificar nuestro comentario en todo el país y en todo el mundo. Esta estación y sugerencia encabezada por don Bienvenido Rodríguez. El agradecimiento a ellos. A don Álvaro Arbelo, como siempre, en nuestro abrazo, disfrutando esta semana aniversaria suya, don Álvaro, y viendo, por cierto, algunas de las películas de su gusto. Estaba viendo algunos clásicos de los 60 que sé que son de sus títulos consentidos. Miren, señores, quería referirme, no es mi tema principal, pero solamente le voy a dedicar la primera parte al tema que hoy trataron tanto en su forma jurídica, en su enfoque muy apegado a la norma, el compañero Conde, y desde una perspectiva un poco más pragmática, un poco más apegada tal vez a la cultura política que se realiza Felipe Romero Sánchez. Yo debo vertir, y esto es una opinión, es un juicio de valor lo que digo. La ley, como fue concebida, no estaba en capacidad de cumplirse. La mejor demostración de eso es todos los procedimientos que han sido llevados de esa ley a Tribunal Constitucional y lo que ha pasado con cada uno de los aspectos de esa ley que se han discutido. Esta ley no pudiera llevarse su cumplimiento al 100% de cómo se explica sin violar libertades fundamentales. A mí me queda clarísimo que lo que allí está en el texto no tiene posibilidad de ser al 100% practicando la legalidad sin generar debates sobre libertades fundamentales. Y esas libertades fundamentales, a mí me da la impresión, y se lo digo especialmente a nuestro compañero Conde, que pudieran ser luego peleadas, luchadas en un tribunal, que estoy seguro, en la inmensa mayoría de los casos, le daría ganancia de causa a los ciudadanos, porque son los ciudadanos los que militan en los partidos, no lo olviden. Los partidos son entes jurídicos, existen, es una ficción jurídica, son ciudadanos que se inscriben en ellos, militan en ellos, acuerdan sus reglamentos y demás. La norma que debe hacer, evolucionar, cambiar. Sin embargo, quiero terminar esa incisión de ese tema diciendo, a mí me encanta medir los efectos que tiene cada cosa, porque eso es lo que más validez le puede dar a una norma, a una normativa. Y el mejor efecto que puede haber generado este status quo actual, ya sea por la ley, ya sea por la madurez de las instituciones, o porque la clase política dominicana es más madura de lo que nosotros le concedemos en estos micrófonos, porque nunca es bueno tirarle piropos a la clase política, no prende, no genera aplausos, no es popular. Lo chulo es siempre agarrar el bate con los clavos y darle lo más duro que se pueda, pero no es así en la realidad. Tenemos una clase política que, más allá de muchos defectos que tiene, hay que decir que también ha ido aprendiendo ciertas lecciones, y esta precampaña, llámele como le llame la normativa y como la jerga que utilicemos, no ha sido violenta, ha estado circunscrita dentro de 4 paredes, ha sido tan organizada como lo pueden ser las organizaciones políticas, y yo creo que eso hay que aplaudirlo. Cierro esa página. Me quiero referir a un tema, señores, que yo sé que le va a parecer curioso a mucha gente, pero quiero iniciar haciendo uso de esa herramienta que le encanta a nuestro compañero Nayib Chaed, que es el idioma, la palabra. Y la palabra, recuerden, explicada a través de verbos, a través de términos, a través de sustantivos, lo que hace es explicar ideas. Hay una diferencia entre imposible, lo que no puede pasar, e improbable, que es lo que puede pasar, pero es difícil que ocurra. Y quiero iniciar haciendo una diferenciación. Como no es lo mismo posible que probable. Exactamente, hay una clara diferencia. Entonces, en ese sentido, siempre es posible, dentro de los términos climatológicos, que llueva. Ahora, es poco probable cuando los meteorólogos dicen que solo hay un 5% de precipitaciones. De probabilidad. Ese día usted puede dejar la sombrilla. Ahora, cuando dice que hay un 90% de probabilidades, es posible que no llueva, pero es altamente probable, lleve su sombrilla. En ese sentido, quiero, insisto, separar esos dos términos para entrar a este tema. Miren, señores, hay ciertamente en el país una situación con las desapariciones de ciudadanos. La hay, lo hablamos justo el viernes pasado. Fue el tema al que le dedicamos el pasado viernes nuestro enfoque, que tratamos de hacerlo de la perspectiva más humana y de la humana contagiar a la perspectiva institucional. Pero hoy quiero hablar de un elemento que me preocupa mucho, está de alguna manera llegando a boca de personas de las que yo espero un poquito más de buen juicio, y de las que espero que ante ciertos rumores que se esparcen cada cierto tiempo,
uno espera que la racionalidad y el escepticismo racional detenga esas ideas y las cuestione. No necesariamente que se oponga como me opongo yo tajantemente, es que las cuestione. Y cito cuáles ideas. Usted va a las redes sociales esta semana y se va a encontrar con dos hechos fundamentales. Fue encontrado, lamentablemente, uno de los jóvenes desaparecidos de hace un mes. Un joven cuya fotografía más había sido colocada. El joven aparece en un tanque y aparece en unas condiciones, hay que decirlo, muy lastimosas, ni hablar ya del estado de descomposición y con una muerte que claramente se ve fue violenta, donde hubo una hazaña importante. Eso tendrá que investigarse. ¿Qué ocurre? Alguien dice, no, y se me dijeron, escuché que apareció sin varios órganos y por eso alimenta la teoría que está en boga durante estas semanas en las redes de que supuestamente, y lo dijo un senador, por Dios, lo dijo un senador, no lo investigó, no dijo, lo vamos a investigar, vamos a empaparnos en el fenómeno, no. Asumió como con valor de verdad algo que si bien no es imposible, es altamente improbable, que las desapariciones están ocurriendo porque se está alimentando una red de tráfico de órganos. Y ahí voy. Miren, señores, este es un fenómeno que a mí me ha llamado la atención por años, como otros más, y que me ha llamado siempre la atención porque ahí los medios de comunicación se diferencian unos de otros. Hay medios que solo les interesa lo que se rumora y está en boga para, tipo lo que ocurre con muchas plataformas de redes sociales, darle para allá, generar likes, views, a cualquier costo. Y están los medios que tienen una preocupación por un filtro lógico, racional, de las cosas como se dicen. Eso no quiere decir que no cometamos errores, somos humanos. Y vaya que yo los he cometido. Incluso hay uno que me río, ya pasado el tiempo, me río mucho de, ¿verdad? Cuando mandé a un señor al otro mundo antes de tiempo. Pero fuera de esas situaciones que pueden ocurrir, todos hemos cometido el hierro enseña. Un amigo mío mató a Mandela un año antes. Entonces, aprendiendo esas lecciones, ¿qué le decimos nosotros a los que no necesariamente son profesionales del micrófono ni viven de él? Rosendo un desgraciado. Tengamos cuidado, estemos alerta. Miren, los órganos que forman parte de nuestro cuerpo, nuestros preciosos órganos, valiosos órganos, parte de este sistema. Yo que soy creyente, le doy el mérito a la creación divina de haber diseñado. Señores, el cuerpo humano es una maravilla. Usted lo divide por sistemas. Y va por sistema. Usted se da cuenta, señores, de lo complejo, organizado, equilibrado, que son los sistemas que forman el cuerpo humano. Y cómo cada uno de los órganos que están en nuestra anatomía forman parte de ese sistema, cumplen su función. Y son diversas situaciones que van desde malos hábitos, desde elementos contaminantes, enfermedades congénitas, virus, los que alteran ese funcionamiento. Y sin embargo, el cuerpo también tiene magníficos instrumentos que en algunos casos pueden reequilibrar y retomar. De una forma terrible. Impresionante. Yo Lo único que esa máquina perfecta que es el cuerpo humano, claro, con el paso del tiempo, los órganos se van deteriorando. Eso es así. Pero de que funciona perfectamente. Es una cosa fuera de serie. Es incuestionable. Es una cosa fuera de serie. Entonces, ¿qué ocurre, señores? Aprendamos, y no pretendemos hoy, ni tenemos las capacidades, créanos, sabemos que en ese sentido somos bastante limitados, dar una clase de biología. Pero entendamos lo primero, señores. La cultura de donación en nuestros países como los nuestros es ínfima, todavía es muy pequeña. Grandes doctores, mi aprecio, el doctor Vaquero y su fundación, tienen años tratando de promover la cultura de que la gente, sobre todo cuando está cerca, entiende que la vida está en el ocaso, pues vaya, se inscriba, se haga unos análisis de compatibilidad, de tipo de sangre, diga, mira, yo quiero al morir que todo aquello que puede llegar a una persona que lo necesite, pues sea sacado de mi cuerpo y lleve el proceso para que una persona que lo necesite, un recipiente, pueda recibirlo. Esa fundación del doctor Vaquero, desde los años 90, él y otros, porque hay también una fundación y una asociación. Todavía aquí no existe una cultura de donación de órganos. Eso digo que es muy limitada. Es todavía muy baja la porción de la población que está dispuesta. Hay en eso tabúes, ideas religiosas. A donar órganos. Pero miedos. Te quiero hacer una pregunta a propósito que tú pones ese tema y hablas de las desapariciones, sobre todo. Y a eso le voy a dar durísimo. Quiero preguntarte a ti y a los compañeros aquí en esta mesa del gobierno de la mañana, si ustedes quedaron complacidos con el resultado
de las investigaciones de la desaparición de la niña Carla Maciel. ¿Ustedes se acuerdan de Carla Maciel? Yo la recuerdo. La niña de Pedro Brán. Claro. Yo la recuerdo. Ustedes quedaron complacidos porque yo particularmente, yo no estoy complacido ni satisfecho con el resultado de esas investigaciones. Yo en cuanto a la investigación de una parte de la materia, sí quedé complacido, en otra no. Yo no. Y te voy a explicar eso. Mira, ¿qué resulta con esto, Nayib? Yo tengo una teoría de eso. No, y qué bueno, pero es importante. Pero no una teoría en el aire, ¿no? No, con tus razones y argumentos, teoría, claro. Con razones y argumentos. Pero hay que establecer claramente una situación que es real y que escapa a nuestras creencias y a nuestras inclinaciones. Señores, a los órganos del cuerpo que pueden ser sacados, primero no todos los órganos son ni extirpables ni se pueden instalar en otro organismo, no todos los órganos, hay un grupo de órganos con los que se puede hacer. Eso es lo primero. La cantidad de ellos es bastante limitada. Luego está el tema de lo que se conoce como la logística de extirpación, conservación, hasta que puede ser colocado, trasplantado en otro cuerpo. Cada órgano, por el tipo de tejido que tiene, necesitará de una temperatura, necesitará de unos líquidos, unas sustancias que lo rodean y que mantienen a ese órgano en un estado donde no entre en el proceso de descomposición. Se necesita, por lo tanto, una temperatura, unos geles, unos líquidos que son bastante caros, pero se necesita sobre todo de operadores. La extirpación no es abrir un gusarapo ni abrir un lagarto como hacíamos nosotros allá en el campo cuando teníamos mentalidad de cazadores juveniles. No es abrir un animal para sacarle carne, para hacer embutidos. Es una operación que conlleva una serie de situaciones y complicaciones. Luego está el tema de la cadena de custodia de ese órgano, que va desde el aspecto legal al aspecto biológico. Y luego está el hecho de que tiene que generarse unos estudios de compatibilidad de grupos sanguíneos, de tamaño, porque a todo esto, cada cuerpo humano, así como usa un zapato distinto, así como usa un tamaño de medias y nos hacemos trajes a la medida porque no podemos usar tamaños uniformes todos. En ese sentido hay que decir que hay órganos que pueden o no pueden ser trasplantados de manera correcta en algunos organismos. Las cadenas de custodia, hay que decir también, pasan por el aspecto de la legalidad. En ese sentido, el término tráfico de órganos, ¿qué significa? Significa tres cosas. En el mundo real, hay unos órganos que sí tienen la capacidad de los seres humanos vivos de donar y seguir viviendo, que son los riñones, porque son dos. Y gente muy pobre de algunos países, producto de su enorme pobreza, decide vender un riñón. Ese tipo de práctica, cuando no está establecida a través de los cánones que las instituciones de cada país determinan, esa venta puede considerarse tráfico, y a eso se le llama tráfico de órganos. Pero en este sentido, la persona de la que se ha sacado el órgano, producto de su pobreza, vulnerabilidad, decide él mismo violentar la norma, violentar la ley, a cambio de una costa económica. Ahí no hay una víctima ni ha habido un rapto violento. Eso es lo primero. Segundo, hay países donde estas normativas son muy fuertes, muy cerradas, y donde el mercado no tiene la participación en la oferta y la demanda que tienen otros países. ¿Y qué ocurre en esas naciones? Se hacen las famosas listas de espera. Esas listas de espera a veces son muy largas. ¿Qué hace gente muy adinerada? Soborna parte del personal de custodia, parte del personal médico, y altera el orden de esas listas para que su hijo, su esposa, su ser querido o él mismo sea y reciba esa ventaja. Eso hay países donde se ha investigado, pasa mucho en Asia, pasa mucho esencialmente en China popular, y donde se han sometido, se han incluso ejecutado personas que están integradas a esos grupos. Ese es el segundo grupo de tráfico de órganos que se reconoce. Y está el tercero, que hasta ahora es una leyenda urbana, y es la idea de que hay un rapto violento en la calle, desaparece un niño, desaparece un adulto. No es tan leyenda urbana, cuidado, José Luis. Pero permíteme concluir primero, permíteme terminar de equivocarme y tú me corriges. No es tanto una leyenda urbana. En este sentido, no existe, y hay diversos estudios, hay uno particularmente para mí muy bueno porque es uno de los más detallados que hizo la BBC, la agencia de prensa y de radio inglesa. ¿Y qué encontró? Viajaron a los países donde persistían más estos rumores y se investigaba a la gente que los decía, y siempre terminaba diciendo que un tercero, al que no podía identificar, le había dicho que algo como esto había pasado. Se intentaron buscar los nombres de las víctimas,
nunca se encontraban. Y que en muchos de los casos donde se señalaban, había pruebas, la incidencia o la sospecha de los cuerpos policiales es de que había ocurrido realmente un caso casi siempre de rituales relacionados a ciertas prácticas esotéricas, no a tráfico de órganos. Señores, la cultura de donación de órganos es lenta, pequeña y tiene tantos tabúes que enfrentar que no, yo creo que le sobran y no hace falta que haya uno más. Tengamos cuidado con estos casos que ocurren en República Dominicana y deben ser investigados todos. Ahora, acudir a la primera de las ficciones, porque hasta ahora son ficción, e incluso el propio caso que se mencionó, donde hay que decir que el único de los testimonios que se tomó y que hablaba de tráfico de órganos, ¿saben quién era? El padrastro de la niña, que tiene un historial ya de asesinato, que había sido condenado previamente por otra situación que involucraba a un niño al que mató, y que es el único al que un medio de comunicación, al que yo por cierto critiqué en los micrófonos de la Z, lo hice en el Gobierno de la Tarde, un periódico con mucha historia y al cual parece que quienes lo regentean no le importa esa historia, le dieron a una persona subyúdice y a una persona que, queriendo librarse de la sospecha de esa muerte, de la hija de una persona con la que él convivía, entonces quiso endilgar que esto era una situación de tráfico de órganos, y donde una parte del personal de la fiscalía, que tenía una situación también con un grupo de Santo Domingo Este, quiso endilgarle también a esa clínica una situación como esa, sabiendo que no hay clínicas en el país abundantes donde se pueda hacer trasplantes de órganos. De hecho, usted haga el conteo y quite 3 dedos de la mano para que no le sobren muchos, donde existen las capacidades tecnológicas de hacer trasplantes de órganos. Existen las capacidades tecnológicas, pero no son abundantes. Ahora, los recursos humanos para hacer el trasplante son más difíciles de encontrar. No son abundantes, y luego tendrías que convencer a esos recursos humanos de hacer prácticas ilegales. Así que sí, la parte técnica también es bastante difícil. En ese sentido, la investigación, señores. La investigación, levantamientos correctos, levantamientos claros. Pero no hagamos, insisto, del rumor no establecido y no comprobado científicamente algo que, entre otras cosas, ¿sabe qué puede afectar? A quienes están realmente esperando y necesitando este tema de los órganos para una cultura que nosotros necesitamos agrandar en la República Dominicana, que no se nos vaya a morir en el tarro pequeñita, producto de estas leyendas urbanas.